Bueno, hermana Guadalupe, realmente estamos muy agradecidos que usted esté aquí en este programa, que nos haya hecho este gesto, esta diferencia de estar con nosotros. La admiramos mucho por su trabajo y le pedimos que nos cuente de un pantallazo qué está pasando ahora en Alepo, en Siria. ¿Qué es lo que usted siente más grave de lo que está ocurriendo? Bueno, yo creo que se suma a la guerra que vivimos hace ya 4 años en Siria, se suma a la persecución religiosa, que está desde el comienzo, no es que sea una cosa nueva tampoco, ¿no? Desde que comenzó la guerra, comenzó con disturbios de este tipo, ya de tinte terrorista y ya con el primer blanco, los cristianos, desde el comienzo, ¿no? Lo que pasa es que ahora ha tomado dimensiones que no se pueden creer, ¿no? La crueldad con la que están asesinando cristianos es impresionante, pueblos enteros, barrios enteros. Y eso es lo que vivimos en Alepo, que se vive desde hace 4 años, de manera constante. O sea, uno se acostumbra, pero son 4 años de vivir bajo el bombardeo, permanentemente. Yo quiero que compartamos una foto con todos los televidentes, que es una foto en donde usted está con el Papa Francisco y que obviamente, yo decía recién que uno de los temas de principal preocupación del Papa, esta verdadera masacre, esta matanza que se hace de cristianos. ¿Recuerda lo que le dijo el Papa allí? ¿Qué hablaron sobre este tema? ¿Cómo fue ese encuentro, hermana? Bueno, sí fue del todo particular porque el Papa Francisco, como es él, no tan jocoso, y siempre haciendo un chiste, y bueno, venía saludando a todos, uno atrás del otro, le hacían chistes, todos argentinos, entonces le gritaban, él se reía, le hacía chistes, incluso a los que estaban al lado nuestro. Cuando llegó a nosotros y le dijimos, somos misioneros de la familia religiosa del Verbo Encarnado, misioneros en Siria, entonces el rostro se le transfiguró, ¿no? Y el rostro realmente semblante de preocupación, de angustia, ¿no? por esa gente. Realmente la cercanía del Papa se siente mucho allá. Los cristianos la sienten realmente. Y bueno, le comentamos un poco de cómo estaba la situación y le transmitimos también el agradecimiento de nuestra gente, porque ellos allá valoran lo que está haciendo el Santo Padre en todo sentido, no solamente en cuanto a su cercanía, ¿no? Como pastor de la Iglesia, sino también en el campo diplomático, ¿no? Y bueno, y conversamos un poco y él dice, bueno, al final ustedes sigan ahí, ustedes sigan misionando, no dejen las misiones. Qué bárbaro. Ahora, las fotos que vamos a ir viendo después a lo largo del programa, algunas son muy duras, son muy crueles y vos recién hablabas de la crueldad. Por ahí la pregunta es tonta, pero me interesa mucho saber cómo te llevas con el miedo. Vamos, ¿cómo es esa relación con algo tan humano, tan lógico, pero que al mismo tiempo no te puede dejar vencer en ningún momento? Bueno, sí, por un lado está la parte humana, ¿no? Yo siempre cuando me preguntan esto digo, no tiene una explicación natural. Es decir, el poder estar ahí, y no solamente yo, ¿no? En esto me permito corregir, o al menos lo que dijeron al principio, no soy la persona, la única, o sea, hay tantos otros misioneros y misioneras de mi congregación, de otras congregaciones, ¿no? Haciendo lo que podemos, porque tampoco es que... ¿no? Pero eso realmente nosotros lo atribuimos a una gracia de Dios. Una gracia de Dios que nos sostiene para estar ahí, porque no es que nosotros en la congregación, obviamente nos preparamos, somos una congregación misionera, es decir, nos preparamos para partir hacia algún lugar de misión, pero no es que uno, ¿de qué manera uno se puede preparar para una cosa así? O sea, he estado en situaciones, yo personalmente, tener que asistir heridos, una de las chicas nuestras con un hierro clavado en la espalda. O sea, ¿cómo se hace uno? ¿Cómo se puede preparar para una cosa así? Y no es que a nosotros cuando nos destinan, o nos ofrecen estos destinos, uno dice, bueno, no, sí, yo estoy preparada porque he hecho cursos de primeros auxilios. Claro, claro. No ¿Cómo uno puede? Por eso es simplemente, bueno, confiarse un poco a las manos de Dios y como es realmente una misión. Confiar en que Dios nos da la fuerza para estar ahí, porque el miedo no es que podemos evitarlo completamente, ¿no? Pero la verdad, sinceramente, es impresionante que no tengamos más miedo. A mí me llama la atención, personalmente, porque soy una persona miedosa, digamos, no es porque... ¿no? Y a veces pasamos situaciones así tan difíciles, estamos tan cerca y de situaciones de que pasa la muerte, nos pasa al lado, así.
¿no? Por Quiero diferencia de decirte que minutos. no sos una persona miedosa, ¿eh? No lo repitas porque... Bueno, pero quiero decir, no, esto no es una cuestión de dones naturales, porque soy una persona, ¿no? Yo creo que realmente esto es una misión y cuando Dios nos encomienda una misión nos da el paquete entero, para decir, la fuerza para llevarlo adelante. Yo lo atribuyo a eso realmente, si no de otra manera no se explica. Ahora, hermana, si Dios le da la fuerza para eso, ¿por qué Dios permite que exista el Estado Islámico o qué significa? ¿Cómo usted le explica en su diálogo con Dios, en sus rezos, que existe un sector que fomenta el odio racial y que es capaz de prenderle fuego a las personas por un tema religioso? Bueno, esto realmente es un tema que siempre se plantea. Obviamente Dios no quiere el mal para el hombre, ¿no? Dios no es el culpable de esta guerra y eso lo tienen clarísimo los cristianos allá. De ninguna manera, a veces la gente acá pregunta, ¿los cristianos no se enojan con Dios porque no hace algo? O sea, Dios nos creó libres, ¿no? Estas cosas las permite porque permite la libertad del hombre que elija. Y estas cosas, estas guerras que vemos, son consecuencia de la suma de maldades que hay en el corazón del hombre, ¿no? Es cierto que después se las arregla Dios para sacar bienes de esos males terribles, porque les digo, sinceramente, allá se ven milagros y se ven cosas tan grandes que surgen de esas atrocidades. Digo en otro sentido, porque no en un sentido material y humano. Humanamente hablando, están perdiendo todo, pero uno ve la alegría de esa gente. Gente en Alepo, donde vivimos nosotros en Alepo, gente que era de clase media alta, que no le faltaba nada. No le faltaba nada. Gente que vivía muy bien. Y nuestros jóvenes, eso es lo más notable, verlos ahora más sonrientes que antes, más felices que antes. ¿Pero por qué? Porque justamente al tener que vivir esta situación tan difícil, esta prueba, este sufrimiento, es en el sufrimiento donde se forja la personalidad, ¿no? Y realmente es en el sufrimiento donde uno se siente, bueno, sacudido, y entonces ahí cuando empieza a pensar en las cosas importantes. Ellos lo dicen así: estábamos tan entretenidos en el mundo, dicen ellos. Impresionante. Que nos estábamos olvidando de las cosas importantes. ¿Cómo es el día a día? Porque... Digo, en medio de las bombas, porque están bombardeando iglesias. Lo cuenta con una naturalidad impresionante, pero imagino que el día a día, lo cotidiano, los minutos, vamos a ver la ¿no? próxima fotografía donde se ve una situación de una explosión realmente. Bueno, por ejemplo, eso. Esto es cosa de todos los días. Cosa tan frecuente que, para que se den una idea, se utiliza en árabe el mismo término que se utiliza para la lluvia, se utiliza para los proyectiles. Entonces la gente se pregunta, sí, se ha hecho el lenguaje cotidiano, ¿dónde está lloviendo hoy? ¿Dónde está lloviendo? Claro, porque además como es al azar, donde sea, toda la ciudad está atacada completamente. O sea, no es que hay una parte, no, este barrio lo respetan, o esta iglesia, o este hospital, o esta escuela. No, donde sea. Entonces, la gente se lo comenta, sí, ¿dónde está lloviendo hoy? ¿Cuántos llovieron anoche en tu barrio? Llovieron 50. O sea, es permanente. Y la verdad que es lamentable tener que decirlo, pero uno se acostumbra. Lamentablemente uno se acostumbra, los niños se acostumbran a vivir esa situación. No, los niños que juntan balas. En vez de juntar figuritas, juntan balas. Juntan proyectiles. Claro. Y porque es lo que uno se encuentra en la calle, lo que te cae cerca cuando vas caminando es muy común, ¿no? Te cae una bala y la levantas calentita del piso. Tremendo. ¿No? Hablando de niños, fíjese esta imagen, ¿no? De ese padre con los dos chicos caminando entre los escombros, es una imagen desoladora, ¿no? Desoladora realmente. Sí, así todo es admirable ver la fuerza de esa gente, incluso que ya se ve el temple de esa gente que ya se ve en sus niños, ¿no? Los niños que salen, por ejemplo, para ir a la escuela y que piden ir a la escuela, ¿no? Lo repito cuando voy a los colegios, cuando les cuento a los chicos, claro, quieren ir testimonio, a la escuela. Quieren ir a la escuela. Y ustedes que festejan cuando tienen feriado del no sé qué, feriado del puente del no sé cuánto, todo y festejan porque no tienen clase. Allá los chicos lloran cuando no pueden llegar hasta la escuela en el colectivo. Tienen que volverse porque justamente el enfrentamiento es en la puerta de la escuela, en la esquina. Y vienen y te cuentan llorando, no pudimos llegar a la escuela, ¿no? Esos chicos que estudian con una linternita, con una velita, porque tenemos 1 hora de electricidad por día, ¿no? Es tremendo lo que usted cuenta, hermana Guadalupe, y cómo lo cuenta. Déjeme que le agradezca a Claudio Eppelman. Muchísimas gracias, Claudio. Él es el director del Congreso Judío Latinoamericano y bueno, ha sido uno de los gestores para que usted estuviese aquí con nosotros, gracias. Así que estamos muy agradecidos a Claudio.
La otra pregunta tiene que ver con, usted recién planteaba los chicos llorando porque no llegan a la escuela. Vamos a ver la otra fotografía que también tiene que ver con los chicos en el medio de la guerra, que es absolutamente estremecedora, ¿no? Una fotografía que demuestra el esfuerzo que hacen, ahí está, muriéndose un chico en los propios brazos de su padre, ¿no? En los propios brazos de su padre. ¿De qué manera usted le habla a esos chicos? ¿De qué manera usted le explica lo inexplicable? Porque digo, ¿cuál es el objetivo que persigue el Estado Islámico para masacrar católicos, para masacrar cristianos? ¿Cuál es la explicación que dan? Si es que hay alguna explicación Bueno, no, para el horror. objetivo, sí, obviamente tiene un objetivo común, tanto el Estado Islámico como tantos otros grupos que están militando junto al Estado Islámico, porque son muchos grupos, muchas sectas distintas, pero tienen un objetivo común que es, el objetivo próximo es imponer un califato como una Siria e Irak, armar un único califato, pero después una única nación islámica en todo el mundo, ¿no? Y por eso la intolerancia total, por eso el primer blanco son los cristianos, y no solo los cristianos, también de alguna manera los musulmanes del país, también. De Siria. ¿Por qué? Porque en Siria se daba esto tan particular de la buena convivencia entre cristianos y musulmanes. Claro. Son musulmanes muy abiertos, muy moderados, ¿no? Quizás esto facilitado también por el gobierno laico, ¿no? Y también son atacados por eso, entonces. Entonces, de alguna manera, también son atacados. De hecho, Alepo es castigada, sobre todo en sus barrios cristianos, claro, pero en su totalidad, ¿no? Y ellos lo sufren también. Hermana Guadalupe, ojalá tenga toda la suerte del mundo, ¿no? Uno la ve allí, nacida en Villa Mercedes, en San Luis, donde tiene toda su familia. Sí. Uno la ve allí tan frágil, sin embargo, tan guerrera y con tanta energía y tanta fuerza. Así que muchísimas gracias por haber estado aquí en este programa de Los Leucos y ojalá haya servido como un pequeño granito de arena para que mucha gente tome conciencia de las atrocidades que están pasando en Siria. Yo creo que esto tiene que movernos, tiene que sacudir, ¿no? El Papa lo dice permanentemente, dice los mártires que tenemos todos los días, más mártires que en los primeros tiempos, ¿no? Claro. De la Iglesia. Y no puede ser que Occidente siga mirando para otro lado, ¿no? Entonces está en nosotros también difundir esto, pedir oraciones, ¿no? Que nos ayuden con las oraciones para que esto se termine y además también para que podamos seguir allí, que los cristianos puedan seguir manteniéndose firmes en su fe, que es lo que están haciendo, ¿no? Aún frente a la espada. A la espada. Muchas gracias, Gracias a ustedes, muchísimas gracias por la invitación. Hermana. Es muy común, ¿no? Te cae una bala y la levantás calentita del piso. Tremendo. ¿No? Hablando de niños, fíjese esta imagen, ¿no? De ese padre con los dos chicos caminando entre los escombros, es una imagen desoladora, ¿no? Desoladora realmente. Sí, así todo es admirable ver la fuerza de esa gente, incluso que ya se ve el temple de esa gente que ya se ve en sus niños, ¿no? Los niños que salen, por ejemplo, para ir a la escuela y que piden ir a la escuela, ¿no? Lo repito cuando voy a los colegios, cuando les cuento a los chicos el testimonio. Quieren ir a la escuela. Y ustedes que festejan cuando tienen feriado del no sé qué, feriado del puente del no sé cuánto, todo y festejan porque no tienen clases. Ya los chicos lloran cuando no pueden llegar hasta la escuela en el colectivo. Tienen que volverse porque justamente el enfrentamiento es en la puerta de la escuela, en la esquina. Y vienen y te cuentan llorando, no pudimos llegar a la escuela, ¿no? Esos chicos que estudian con una linternita, con una velita, porque tenemos 1 hora de electricidad por día, ¿no? Es tremendo lo que usted cuenta, hermana Guadalupe, y cómo lo cuenta. Déjeme que le agradezca a Claudio Eppelman. Muchísimas gracias, Claudio. Él es el director del Congreso Judío Latinoamericano y bueno, ha sido uno de los gestores para que usted estuviese aquí con nosotros, gracias. Así que estamos muy agradecidos a Claudio. La otra pregunta tiene que ver con, usted recién planteaba los chicos llorando porque no llegan a la escuela. Vamos a ver la otra fotografía que también tiene que ver con los chicos en el medio de la guerra, que es absolutamente estremecedora, ¿no? Una fotografía que demuestra el esfuerzo que hacen, ahí está, muriéndose un chico en los propios brazos de su padre, ¿no? En los propios brazos de su padre. ¿De qué manera usted le habla a esos chicos? ¿De qué manera usted le explica lo inexplicable? Porque digo, ¿cuál es el objetivo que persigue el Estado Islámico para masacrar católicos, para masacrar cristianos? ¿Cuál es la explicación que dan? Si es que hay alguna explicación para el horror. Objetivo, sí, obviamente tiene un objetivo común, tanto el Estado Islámico como tantos otros grupos que están militando junto al Estado Islámico, porque son muchos grupos, muchas sectas distintas, pero tienen un objetivo común que es, el objetivo próximo es imponer un califato como una... Y bueno, le comentamos un poco de cómo estaba la situación y le transmitimos también el agradecimiento de nuestra gente, porque ellos allá valoran lo que está haciendo el Santo Padre en todo sentido, no solamente en cuanto a su cercanía, ¿no? Como pastor de la Iglesia,
sino también en el campo diplomático, ¿no? Y bueno, y conversamos un poco y él dice, bueno, al final ustedes sigan ahí, ustedes sigan misionando, no dejen las misiones. Qué bárbaro. Ahora, las fotos que vamos a ir viendo después a lo largo del programa, algunas son muy duras, son muy crueles y vos recién hablabas de la crueldad. Por ahí la pregunta es tonta, pero me interesa mucho saber cómo te llevas con el miedo. Vamos, ¿cómo es esa relación con algo tan humano, tan lógico, pero que al mismo tiempo no te puede dejar vencer en ningún momento? Bueno, sí. Por un lado está la parte humana, ¿no? Yo siempre cuando me preguntan esto digo, no tiene una explicación natural. Es decir, el poder estar ahí, y no solamente yo, ¿no? En esto me permito corregir, o al menos lo que dijeron al principio, no soy la persona, la única, o sea, hay tantos otros misioneros y misioneras de mi congregación, de otras congregaciones, ¿no? Haciendo lo que podemos, porque tampoco es que... ¿no? Pero eso realmente nosotros lo atribuimos a una gracia de Dios. Una gracia de Dios que nos sostiene para estar ahí, porque no es que nosotros en la congregación, obviamente nos preparamos, somos una congregación misionera, es decir, nos preparamos para partir hacia algún lugar de misión, pero no es que uno, ¿de qué manera uno se puede preparar para una cosa así? O sea, he estado en situaciones, yo personalmente, tener que asistir heridos, una de las chicas nuestras con un hierro clavado en la espalda. O sea, ¿cómo se hace uno? ¿Cómo se puede preparar para una cosa así? Y no es que a nosotros cuando nos destinan o nos ofrecen estos destinos, uno dice, bueno, no, sí, yo estoy preparada porque he hecho cursos de primeros auxilios. Claro, claro. No hay ¿Cómo forma de uno puede...? afrontar. Bueno, hermana Guadalupe, realmente estamos muy agradecidos que usted esté aquí en este programa, que nos haya hecho este gesto, esta diferencia de estar con nosotros. La admiramos mucho por su trabajo y le pedimos que nos cuente de un pantallazo qué está pasando ahora en Alepo, en Siria. ¿Qué es lo que usted siente más grave de lo que está ocurriendo? Bueno, yo creo que se suma a la guerra que vivimos hace ya 4 años en Siria, se suma a la persecución religiosa, que está desde el comienzo, no es que sea una cosa nueva tampoco, ¿no? Desde que comenzó la guerra, comenzó con disturbios de este tipo, ya de tinte terrorista y ya con el primer blanco, los cristianos, desde el comienzo, ¿no? Lo que pasa es que ahora ha tomado dimensiones que no se pueden creer, ¿no? La crueldad con la que están asesinando cristianos es impresionante, pueblos enteros, barrios enteros. Y eso es lo que vivimos en Alepo, que se vive desde hace 4 años, de manera constante. O sea, uno se acostumbra, pero son 4 años de vivir bajo el bombardeo, permanentemente. Yo quiero que compartamos una foto con todos los televidentes, que es una foto en donde usted está con el Papa Francisco y que obviamente yo decía recién que uno de los temas de principal preocupación del Papa, esta verdadera masacre, esta matanza que se hace de cristianos. ¿Recuerda lo que le dijo el Papa allí? ¿Qué hablaron sobre este tema? ¿Cómo fue ese encuentro, hermana? Bueno, sí fue del todo particular porque el Papa Francisco, como es él, no tan jocoso y siempre haciendo un chiste, y bueno, venía saludando a todos, uno atrás del otro, le hacían chistes, todos argentinos, entonces le gritaban, él se reía, le hacía chistes, incluso a los que estaban al lado nuestro. Cuando llegó a nosotros y le dijimos, somos misioneros de la familia religiosa del Verbo Encarnado, misioneros en Siria, entonces el rostro se le transfiguró, ¿no? Y el rostro realmente semblante de preocupación, de angustia, ¿no? por esa gente. Realmente la cercanía del Papa se siente mucho, los cristianos la sienten realmente. Humanamente hablando, están perdiendo todo, pero uno ve la alegría de esa gente. Gente en Alepo, donde vivimos nosotros en Alepo, gente que era de clase media alta, que no le faltaba nada. No le faltaba nada. Gente que vivía muy bien. Y nuestros jóvenes, eso es lo más notable, verlos ahora más sonrientes que antes, más felices que antes. ¿Pero por qué? Porque justamente al tener que vivir esta situación tan difícil, esta prueba, este sufrimiento, es en el sufrimiento donde se forja la personalidad, ¿no? Y realmente es en el sufrimiento donde uno se siente, bueno, sacudido, y entonces ahí cuando empieza a pensar en las cosas importantes. Ellos lo dicen así: estábamos tan entretenidos en el mundo, dicen ellos, Impresionante. que nos estábamos olvidando de las cosas importantes. ¿Cómo es el día a día?
porque... Digo, en medio de las bombas, porque están bombardeando iglesias. Lo cuenta con una naturalidad impresionante, pero imagino que el día a día, lo cotidiano, los minutos, vamos a ver los minutos, la ¿no? próxima fotografía donde se ve una situación de una explosión realmente. Bueno, por ejemplo, eso. Esto es cosa de todos los días. Cosa tan frecuente que, para que se den una idea, se utiliza en árabe el mismo término que se utiliza para la lluvia, se utiliza para los proyectiles. Entonces la gente se pregunta, sí, se ha hecho el lenguaje cotidiano, ¿dónde está lloviendo hoy? ¿Dónde está lloviendo? Claro, porque además como es al azar, donde sea, toda la ciudad está atacada completamente. O sea, no es que hay una parte, no, este barrio lo respetan, o esta iglesia, o este hospital, o esta escuela. No, donde sea. Entonces, la gente se lo comenta, sí, ¿dónde está lloviendo hoy? ¿Cuántos llovieron anoche en tu barrio? Llovieron 50. O sea, es permanente. Y la verdad que es lamentable tener que decirlo, pero uno se acostumbra. Lamentablemente uno se acostumbra, los niños se acostumbran a vivir esa situación. No, los niños que juntan balas, en vez de juntar figuritas, juntan balas. Juntan proyectiles. Claro. Y porque es lo que uno se encuentra en la calle, lo que te cae cerca cuando vas caminando. Eso es simplemente, bueno, confiarse un poco a las manos de Dios y como es realmente una misión. Confiar en que Dios nos da la fuerza para estar ahí, porque el miedo no es que podemos evitarlo completamente, ¿no? Pero la verdad, sinceramente, es impresionante que no tengamos más miedo. A mí me llama la atención, personalmente, porque soy una persona miedosa, digamos, no es porque... ¿no? Y a veces pasamos situaciones así tan difíciles, estamos tan cerca y de situaciones de que pasa la muerte, nos pasa al lado, así, ¿no? Por Quiero diferencia de decirte que minutos. no sos una persona miedosa, ¿eh? No lo repitas porque... Bueno, pero quiero decir, no, esto no es una cuestión de dones naturales, porque soy una persona, ¿no? Yo creo que realmente esto es una misión y cuando Dios nos encomienda una misión nos da el paquete entero, para así decirlo, la fuerza para llevarlo adelante. Yo lo atribuyo a eso realmente, si no de otra manera no se explica. Ahora, hermana, si Dios le da la fuerza para eso, ¿por qué Dios permite que exista el Estado Islámico o qué significa? ¿Cómo usted le explica en su diálogo con Dios, en sus rezos, que existe un sector que fomenta el odio racial y que es capaz de prenderle fuego a las personas por un tema religioso? Bueno, esto realmente es un tema que siempre se plantea. Obviamente Dios no quiere el mal para el hombre, ¿no? Dios no es el culpable de esta guerra y eso lo tienen clarísimo los cristianos allá. De ninguna manera, a veces la gente acá pregunta, ¿los cristianos no se enojan con Dios porque no hace algo? O sea, Dios nos creó libres, ¿no? Estas cosas las permite porque permite la libertad del hombre que elija. Y estas cosas, estas guerras que vemos, son consecuencia de la suma de maldades que hay en el corazón del hombre, ¿no? Es cierto que después se las arregla Dios para sacar bienes de esos males terribles, porque les digo, sinceramente, allá se ven milagros y se ven cosas tan grandes que surgen de esas atrocidades. Digo en otro sentido, porque no en un sentido material y humano.